Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú estás haciendo cosas nuevas en esta tu casa y agradecemos profundamente, Señor, el poder de tu Espíritu Santo moviéndose para llevarnos a más. Gracias, Padre, porque en medio de cualquier circunstancia difícil tú has mostrado tu presencia, tu ayuda, tu provisión. Y hoy, Señor, al disponernos para escuchar tu palabra, te pedimos, Señor, que el aceite de la unción fluya abundantemente, poderosamente para tocar nuestros corazones, nuestras mentes, y que salgamos edificados de este momento, de este tiempo que escuchamos tu mensaje. Padre, estamos en tus manos y te damos gracias por todo. De verdad, Señor, estamos muy agradecidos porque tú siempre te has mostrado a nuestro favor. Gracias, bendito Dios. Estamos en tus manos. Bendice, unge los labios de tu siervo y que en libertad pueda fluir para dar el mensaje que has puesto en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Déselo fuerte, déselo a Él, déselo a Él. Amén. Bueno, antes de que entremos a la palabra, quisiera yo saber si hay alguien que viene por primera ocasión y nos visita en este lugar. Levante su mano y hágale así. Si usted viene por primera ocasión, si alguien lo invitó y lo trajo aquí a casa, levante su mano, déjeme verle. Si hay alguien que viene por primera ocasión, ahí está. Está un varón, bienvenido, bienvenido varón, qué bueno, le damos un aplauso de bienvenida a un varón que viene para recibir. Siéntase en casa, somos su familia, sea usted cordialmente bienvenido, tome su lugar. Y por supuesto al final tendremos algo especial que regalarle de parte de la iglesia. La palabra de hoy se titula ¿Dónde está Jesús? Dígale a su hermano que está a su lado, ¿dónde está Jesús? Qué buena respuesta. Está en mi corazón. Eso es lo importante. Él dijo: yo entraré, cenaré con él, estaré con él y cenaré conmigo, y él conmigo, porque abrimos la puerta de nuestro corazón y él ha entrado a nuestro ser. La presencia del Señor es bien importante llevarla en todo lugar donde estemos. Y es la presencia del Señor que cubre nuestras vidas y nos ayuda a enfrentar cualquier situación que pasemos. A veces pasamos, como decía el salmista David, en valle de sombra de muerte, difíciles momentos en que tenemos que atravesar problemas que parece que no se resuelven. Pero el salmista David ahí mismo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Y eso podemos nosotros decir: amén. El Señor está conmigo en cualquier circunstancia adversa de mi vida. Así es de que, mis hermanos, si Dios está siempre con nosotros, nosotros tenemos que tener esa comunión profunda con Él y tener el entendido de que Él quiere estar sobre nosotros con el poder de su presencia y dentro de nosotros con el poder de su Espíritu, guiándonos para ir hacia adelante. En el Antiguo Testamento se llevaba la presencia del Señor cargada por los sacerdotes en sus hombros. Miren lo que dice 1 Crónicas 15:14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. El arca del pacto traía la presencia. Gracias, amor. Si me lo acabo, ¿me das más? Ok, gracias. El arca del pacto traía la presencia de Dios. Y entonces Dios da específicas instrucciones para que la presencia del Señor, el arca del pacto, entre al pueblo de Israel. Y dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Quiere decir
que lo hacían de acuerdo al diseño y al plan que Dios había mandado: traer el arca del pacto en los hombros de los levitas. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Dios habita en medio de la alabanza, y aquí está dando indicaciones a los sacerdotes y a los levitas que el arca del pacto debe de llegar con alabanza, porque Dios habita en medio de la alabanza. Entonces, con cuerdas, con címbalos resonantes, con cánticos y alabanzas, iba la presencia del Señor entrando al pueblo de Israel. En nuestras vidas, igualmente, traemos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Recibiréis poder, dijo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el poder de la presencia de Dios sobre nuestras vidas, que podemos sentir cómo Él nos protege, cómo Él nos cuida, cómo Él nos libra de muchas circunstancias a veces peligrosas, pero podemos sentir su presencia. Y por supuesto, al sentir su presencia, disfrutamos de que Él nos está cuidando. Él habita a nuestro alrededor. Dice la palabra: el ángel de Jehová habita alrededor de los que le temen y los defiende. Está hablando de la presencia de Dios a nuestro alrededor. No sé si usted se ha dado cuenta en algunas ocasiones cómo Dios lo ha librado de accidentes tremendos de tráfico, y cómo podemos decir, por poquito, ya merito, ay, pero a mí no me pasó. Porque dice la palabra: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Habla de la protección divina sobre nuestras vidas, en nuestros hombros, la protección de Dios sobre nuestra persona. Pero la protección y la presencia de Dios dentro de nosotros, y esto es lo más importante, que el Espíritu de Cristo esté llenando nuestros corazones de la palabra, de la fe, del entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Y por ejemplo, en este encuentro con Jesús, les decíamos a los hermanos, recibieron ministraciones como de 6 meses de domingos, porque son muchas ministraciones, muchas palabras, tocando diferentes áreas de la vida, donde el Señor nos está diciendo cómo hacerle para salir adelante y para triunfar a la manera de Dios. Nunca se nos dijo que iba a ser fácil. Se nos ha enseñado que en el mundo tendremos aflicción, retos, problemas que enfrentar, pero mismo Jesús dijo: pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si el Espíritu de Cristo está sobre nosotros y está dentro de nosotros, confía, no te preocupes, Jesús ha vencido al mundo, y tú y yo también venceremos al mundo. Dele un aplauso al Señor. Venceremos con la presencia del Señor. Hoy nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y debemos de traer siempre la presencia del Señor en nuestras vidas, cubriéndonos con el manto, bajo el manto de la unción del Espíritu Santo. Y entonces la pregunta hoy, y es el tema de la palabra de hoy, es: ¿dónde está Jesús? Porque a veces parece que tenemos circunstancias difíciles y que decimos: bueno, ¿dónde está Dios en este problema? No veo que se manifieste, no veo que Él muestre que está ayudándome, y no encuentro la solución. Y es entonces cuando nosotros tenemos que levantar nuestros ojos a los cielos. Decía el rey David, el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Levantaba sus ojos en fe a buscar la ayuda y el socorro que viene de parte de Dios. Igualmente nosotros, en los momentos de dificultad y de retos en la vida, levantamos nuestros ojos espirituales, nuestra mente hacia Dios, y recibimos de parte de Dios una respuesta, una sanidad. Qué bonito escuchar el testimonio de una hermana que hoy dijo: vivía atormentada, no podía dormir, pensamientos que la lastimaban, pero vino a este encuentro, tomó la bendición de Dios, le creyó a Dios, y ella quedó totalmente liberada de esas opresiones. Dele el aplauso al Señor Jesucristo. El Espíritu de Cristo está ayudándonos. Pero hay momentos difíciles
que tenemos que enfrentar. Miren lo que dice en Mateo 11:2. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¡Qué tremendo! Juan el Bautista, cuando estaba bautizando a la gente, al pueblo de Israel, él estaba ayudándolos y animándolos a que se arrepintieran de sus pecados y que recibieran al Mesías que vendría. Él decía: yo soy un mensajero que voy delante del Mesías, estoy anunciando que se arrepientan de sus pecados. Y entonces él los bautizaba en agua y ellos se arrepentían de sus pecados y confesaban sus pecados y eran liberados de su vida pasada, preparándose para la venida del Señor Jesucristo el Mesías. Pero Juan el Bautista, cuando vio a Jesús acercarse a él, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías. ¿Cómo identificó Juan el Bautista que era Jesús el Mesías? Porque el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma y él pudo identificar que ahí estaba la unción, ahí estaba el aceite, la presencia del Espíritu Santo sobre Jesús. Y Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba declarando que él había ya recibido instrucciones de parte de Dios Padre y le había dicho cómo iba a ser y cómo podría identificar al Mesías. Y Juan identifica al Mesías y dice: él es el Mesías, él es el Cordero de Dios. ¿Qué le pasó entonces a Juan? Vinieron las tribulaciones, vinieron los problemas, lo metieron a la cárcel y él estaba hablando que la gente se preparara para recibir al Mesías. Y él tenía el mensaje previo a la salvación que Dios iba a dar, había prometido. Pero ¿qué está sucediendo con Juan? Está ahora en una situación en valle de sombra de muerte, que a final de cuentas, efectivamente, él quedó ahí en la cárcel y finalmente lo mandaron matar por parte de Herodes. Y esto es algo tremendo. ¿Por qué le pasa esto a Juan? ¿Por qué está siendo un emisario, un siervo de Dios y luego lo meten a la cárcel con peligro en ese momento de muerte? Y entra en una crisis, entra en una situación de ¿qué está pasando aquí? Y miren el mensaje que manda. Y le dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¡Qué tremendo! Estaba dudando de que Jesús era el Mesías después de la manifestación que había visto. Y luego dice, verso 4, respondiendo Jesús les dijo a los que mandó Juan: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Ustedes están escuchando el mensaje y están viendo el efecto del mensaje de Jesucristo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Hasta ese momento Jesús le está mandando la respuesta a Juan para decirle: la obra que el Mesías prometido iba a realizar se está llevando a cabo. Es el mensaje que le lleva. El evangelio del reino es anunciado a los pobres. Dice: a los pobres es anunciado el evangelio. Está dándole la respuesta de que Jesús había venido, enviado por el Padre, para sanar, liberar a los cautivos, liberar a los oprimidos por el diablo, liberar a los enfermos, apertura de cárcel. En fin, Jesús estaba cumpliendo lo que se había dicho de él en el libro de Isaías. La unción del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para dar apertura de cárcel. Esa profecía se estaba cumpliendo en Jesús y es el mensaje que le manda Juan. Esta obra que se había profetizado se está cumpliendo. Y en el verso 6 le dice: y bienaventurado
el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado, muy feliz, muy dichoso el que no se tropiece en lo que yo digo, el que no se tropiece en lo que yo hago. Es magnífico, hermanos, ver las respuestas de Jesús, cómo Jesús le menciona a Juan dónde está el reino de Dios, dónde se está manifestando el reino de Dios de una manera palpable. Sabemos nosotros que el Padre nuestro dice: venga a nosotros tu reino. Así inicia, parte del Padre nuestro nos dice: venga a nosotros tu reino. Y Jesús le manda el mensaje a Juan y le está diciendo: el reino de los cielos se está manifestando, porque el Padre está manifestando su poder. Entonces el gobierno del Espíritu Santo es importante que esté dentro de nosotros, y es lo que debemos de buscar, una comunión íntima con Dios, donde le pedimos que Él gobierne nuestro ser. Le pedimos con todo el corazón: venga a nosotros tu reino. El mensaje para cada uno de nosotros es: Padre, venga tu gobierno, venga tu voluntad, hágase tu voluntad, Señor, como en los cielos, así en la tierra. Venga a mí tu voluntad. Y esto es algo interesante, porque aquí el punto es que el reino de Dios en este momento se está manifestando no con Juan, se está manifestando con la gente que estaba recibiendo el mensaje de salvación de parte de Jesucristo. Y ahí estaba el reino de Dios. El reino de Dios es mandado para gobernar nuestro ser. Esto es algo bien importante. Cuando yo quiero que la bendición de Dios, la presencia de Dios esté sobre mi vida, tengo que tener un corazón dócil, un corazón suave, de obediencia, y decirle: Señor, venga a mí tu reino, venga a mí tu gobierno, Señor. Tú toma las decisiones y yo estoy listo para obedecer lo que tú me digas. Y para esto se necesita que busquemos profunda intimidad con nuestro Dios y descubrir que el reino quiere gobernar nuestra vida para nuestro bien. Nos va a mostrar áreas que necesitamos arreglar. Jesús le manda decir a Juan: mira, Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. Pero no le dice: los cautivos son liberados. En el mensaje que le manda Juan no le dice: los cautivos son liberados. ¿Por qué? Porque Juan está en una situación de cautividad. En la cárcel, Juan necesitaba ser liberado de sus pensamientos. Él tenía que entender que los planes de Dios y las decisiones de Dios, y aún la situación que él estaba pasando, Dios tenía el control de todas las cosas. El mensaje que Jesús le manda decir a Juan: el reino de los cielos está aquí, y ahora es importante que tú no te tropieces. Bienaventurado, le dice a Juan, el que no halle tropiezo en mí, el que no se tropieza con lo que yo hago o con lo que dejo de hacer. Y esto es algo interesante, hermanos. Hay cosas que Dios va a hacer y cosas que Dios no va a hacer. Y ahí es donde nosotros tenemos que quitar la cautividad y la mente de querer gobernar la voluntad y los deseos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. El mundo de hoy tiene muchos problemas, muchos conflictos. ¿Cómo entonces se va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra? La pregunta entonces sigue siendo: ¿dónde está Jesús? Es la pregunta que nos hacemos de una manera natural. ¿Dónde se necesita que Él esté? Él va a estar con los ciegos, con los cojos, con los sordos, los leprosos, los muertos que necesitan su intervención para sanarlos. El Espíritu de Cristo va a estar donde necesita y quiere estar. ¿Y sabes dónde quiere y necesita estar el Señor Jesucristo? En nuestros corazones, gobernando nuestros pensamientos. Es ahí el lugar donde el Señor quiere manifestarse, y por eso es que hemos decidido caminar con el Señor Jesús. Entendimos que el Señor Jesús es la respuesta de nuestras vidas.
Los discípulos le dijeron a Jesús: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tenían la seguridad que Jesús les estaba hablando de la vida eterna, no tanto de la situación de esta vida, aunque Dios quiere, por supuesto, que en esta vida estemos bendecidos, pero el mensaje central de Jesucristo es que tengan vida eterna. Juan 3:16, como dice: porque de tal manera, todos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele el aplauso a Jesús. Ese es el plan divino. Quiere decir, hermanos, que entonces Dios está viéndonos a nosotros eternamente viviendo con Él, y que aquí en la tierra, mientras vivimos, estamos siendo capacitados, estamos siendo preparados para recibir la herencia eterna de salvación. En esta vida Dios nos va a ir limpiando, nos va a ir purificando, nos va a ir perfeccionando para estar listos en cualquier momento o situación. Entonces, hermanos, necesitamos que la presencia de Dios esté dentro de nosotros, en aquellas áreas que son oscuras, que son débiles, donde hay lepra, donde hay muerte, donde nuestro ser necesita la presencia de Jesús para que Él nos sane. Quiere decir que necesitamos analizar qué áreas de mi vida todavía hay oscuridad, todavía hay pecado, todavía hay pensamientos sucios, donde todavía hay sentimientos equivocados. Es ahí donde el Señor Jesús quiere estar y ayudarnos. Y si queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, necesitamos entonces vivir una profunda y sincera relación íntima con el Espíritu Santo, para que Él trate con todas esas áreas débiles que tenemos. Es ahí donde el Señor Jesucristo quiere estar, y dice: es necesario estar en esas áreas de nuestra vida. Hay momentos que queremos que Dios resuelva problemas externos, mientras que Dios está tratando con problemas internos en nuestro corazón que necesitan ser arreglados. Entonces Jesús le manda el mensaje a Juan y le dice: lo que yo estoy haciendo es estar en el lugar donde el reino de Dios se va a manifestar y se está manifestando. Y Jesús muy claramente dijo: yo no hago lo que yo quiero, yo hago todo aquello que el Padre me dice que haga, esto hago. Habla de un sometimiento total a la voluntad del Padre. Cuando estaba en el huerto del Getsemaní, el Señor Jesús dijo: Padre, que pase de mí esta copa. Cuando iba a ser llevado a la cruz, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiero. Señor, que se haga tu voluntad, que se haga como tú quieres. Y papá Dios, viendo juntamente con el Espíritu Santo que quería salvarnos, que quería perdonarnos, que quería tenernos con Él eternamente, le dijo a su propio Hijo: ¿sabes qué, mi hijo? Sí, si queremos salvar a la humanidad de su pecado, porque la paga del pecado es muerte, es necesario, mi hijo, que tú pagues por el pecado de la humanidad. Es la estrategia. Ellos son culpables, pero si el inocente paga por los culpables, el culpable queda liberado. Jesús derramó su sangre en aquella cruz para pagar por todos nuestros pecados. Y ahora, con una sencilla acción de fe, donde le digamos al Padre: Padre, creo en Jesucristo, tu Hijo, como mi Dios, mi Señor y mi Salvador personal, y lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Dios. Cuando hacemos esa oración sencilla, pero de fe sincera delante de Dios, el Señor entra en nuestras vidas, anota nuestros nombres en el libro de la vida eterna y nos asegura que Jesús nos salvó para vivir eternamente con Él. Dele el aplauso a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo nuestro Salvador.
la obra está completa. Y Juan, dentro de unos días, iba a ser degollado. ¿Dios lo sabía? ¿Dios no lo sabía? Claro que lo sabía. El tiempo de Juan estaba por llegar a su fin. Juan tenía que menguar y Jesucristo ser levantado. Y así es. Dios sabe perfectamente, mis hermanos, el día, la hora, el momento en que va a decir: hasta aquí, vámonos, te quiero en el cielo. Cierras tus ojos aquí en la tierra y los abres en el cielo. ¿Por qué? Porque creíste que Jesucristo es tu Señor y tu bendito Salvador. Dele el aplauso al Padre. Nuestra vida está escondida en la roca eterna de salvación, en Jesucristo. Tenemos vida eterna. Esta vida es prestada, es muy corta, 90, 80 años, no menos, 90. Casi 100, dice Lulú, como mi papi, ¿verdad? El tiempo que Dios nos dé, el tiempo que nos queda. A final de cuentas, estamos en una cuenta regresiva. Nos podemos decir: menos días, licenciado. Menos días. Estamos en una cuenta regresiva. Nos acercamos al momento en que Dios nos va a llevar a la eternidad. Pero nosotros nos vamos al cielo. Aunque al diablo le duela, aunque el enemigo se enoje, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Dele el aplauso fuerte a nuestro Padre, a Jesucristo, nuestro Salvador. Así es de que, mis hermanos, no importa las circunstancias difíciles y adversas que podamos pasar, Dios tiene el tiempo y en el tiempo del Señor nos vamos con Él. Miren lo que pasa con el apóstol Pablo exponiendo su defensa ante el rey Agripa. A pesar de las circunstancias, Pablo da testimonio del Señor. Hechos 26, 28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo, el rey Agripa: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Aquí Pablo le está diciendo al rey Agripa, mira, el rey Agripa le habló del evangelio, le habló de la resurrección de Jesucristo, le habló del poder del evangelio, y Agripa dice: por poco me persuades. Y Pablo dice: ojalá no solamente por poco, sino por mucho, no solo tú, sino los que me escuchan, recibieran la salvación y estuvieran como yo siendo cristianos, excepto por estas cadenas. Él estaba encadenado, estaba condenado ahí, estaba en un juicio Pablo, pero dice: excepto por estas circunstancias adversas. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, aunque tenía esas cadenas, era más libre que el rey Agripa. El rey Agripa estaba con sus pecados, con sus errores, con su ignorancia, lejos de Dios. Y Pablo, aún con las cadenas, decía: yo de todos modos doy testimonio de Cristo Jesús. Y a eso somos llamados, mis hermanos. No importa las circunstancias que estemos pasando por difíciles, nuestra bendición es seguir dando el testimonio de Jesucristo. Así debe de ser con nosotros, porque el reino de Dios gobierna nuestros espíritus, nuestros corazones, y de esa manera tenemos paz aún en medio de las circunstancias difíciles que estemos pasando. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Juan estaba deseando que Jesús lo liberara de la cárcel física. Claro que Jesús lo podía haber hecho. Jesús en alguna ocasión, cuando Pedro se convirtió en torero y cortó oreja, ¿sí se acuerdan de eso? Vinieron a apresar a Jesús. Pedro sacó una espada, un cuchillo, y reájale, se avienta en contra de uno de los soldados y le corta la oreja. Por eso decimos que era torero, cortó oreja, para los que no entendían. Y entonces Jesús le dice: éítale, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que yo no puedo mandar una legión de ángeles para que me defiendan y me libren de esta situación? Pero este es el tiempo de las tinieblas. Y el Señor Jesús
tomó la oreja, se la puso a ese soldado y se la pegó. Se la dejó sanito Uy, cómo se ha de haber quedado este hombre de asustado, ¿verdad? Que primero vio su oreja caer y luego Jesús lo sana. Porque la obra de Dios no es como pensamos humanamente. La obra de Dios es eterna. Y le dijo Jesús a Pedro: ¿tú crees que yo no me podría defender o mandar una legión de ángeles a que me defendieran? Pero este es el momento de las tinieblas. Este es un momento en el que el enemigo está actuando y que a final de cuentas, mis hermanos, les quiero dejar bien claro esto. A final de cuentas, Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando. En el Antiguo Testamento se profetizaba y se decía cómo tenía que ser un holocausto para Dios, un cordero sin mancha, inmaculado, presentado delante de Dios en el templo, presentado delante de Dios y delante de los hombres. Y ¿cómo se llama? El rey el piloto, ¿cómo se llamaba? Pilato, ¿verdad? No era piloto, era Pilato. Dijo: no encuentro error en él, no encuentro pecado, no encuentro por qué juzgarlo. Jesús tenía que pasar la prueba, la observación, la revisión minuciosa de un cordero inmaculado y sin mancha. Y él fue registrado, revisado, y fue el cordero sin mancha que fue ofrecido para Dios. Y ellos no lo sabían, estaban haciendo precisamente la preparación para el holocausto, el máximo holocausto que Dios estaba demandando para salvar a la humanidad. Antes era un corderito, un animalito, pero en ese momento era el Rey de Reyes, Jesucristo, el Salvador, que iba a ser ofrecido por nosotros. Todo el proceso que Jesús vivió para ser llevado a la muerte estaba fríamente calculado, como diría el Chapulín. Estaba fríamente planeado. El Antiguo Testamento narra todos los pasos que dieron para finalmente llevar a Jesús a la cruz. Y aún en el momento en que Jesús estaba en la cruz, ahí sucedieron cosas que ya estaban dichas. Él pidió agua de beber y le trajeron vinagre. Así lo decía la profecía. Iba a morir entre dos malvados. Así lo decía la profecía. Cuando nació en Belén y nació de una virgen, y estaba profetizado. Mis hermanos, mis hermanas, está profetizado que vino Jesucristo a salvar, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Verdad que estábamos perdidos? Estábamos bien perdidos. Pero Él vino a buscar y a salvarnos a nosotros. Denle el aplauso al Rey. Estábamos perdidos, pero fuimos encontrados. Jesús, en su mensaje, está liberando a Juan de la cárcel espiritual. Y le dice: bienaventurado el que no haya tropiezo, el que no se tropieza por lo que yo hago o por lo que no hago. Muy feliz la persona que tiene el reino de Dios en su corazón y a pesar de todo lo que le rodea, el gobierno, el reino de Dios en nuestro corazón nos hace estar firmes, pase lo que pase. Jesús le manda a decir a Juan: mira, Juan, no te ofendas por cómo estoy queriendo estar contigo en la prisión. A través de las palabras de Jesús le dice: bienaventurado eres, Juan, si no te tropiezas por lo que vives, si no te caes, si no hayas tropiezo por lo que estás pasando. Serás muy feliz, muy dichoso si no te tropiezas por lo que estás pasando. Cada uno de nosotros, Dios trabajará, mis hermanos, en lo invisible. En lo oscuro de nuestra vida está quitando la lepra, está quitando la ceguera, las dudas internas que podamos tener. No te ofendas si Dios no hace lo que tú quieres. Lo digo una vez más: no te ofendas si Dios no hace lo que tú quieres. Él primero va a trabajar en nuestra vida espiritual y lo demás vendrá por añadidura. Momentos de dificultad, momentos de crisis, momentos de que no sabemos qué hacer, momentos de arrodillarnos, de buscar a Dios, de clamar a Dios, de decirle: Señor, yo no veo cómo se va a resolver este problema, yo no sé cómo voy a pasar esta tristeza, esta situación,
Pero mientras esto se resuelve, yo te sigo alabando, te sigo buscando, te sigo sirviendo, porque yo creo que tú, Señor, vas a resolver todas las cosas a mi favor. Y si no las recibieras a mi favor, de todos modos yo seguiré alabando y honrando tu nombre, pase lo que pase, porque yo tengo vida eterna y mi nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Dele el aplauso al Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, caiga quien caiga, llueva, truene, relampaguee, Dios estará trabajando primero en nuestra vida espiritual. Lo demás vendrá por añadidura. Dice tercera de Juan, lo hemos leído varias veces: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es palabra de Dios, hermanos. Eso es algo bien importante. ¿Qué quiere Dios para mí? Aquí lo resume, estos versículos lo resumen. Deseo que seas prosperado en todas las cosas. Entonces, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué no salgo de esta situación, de las cosas? ¿Qué pasa, Señor? Deseo que seas prosperado. Deseo que seas prosperado en todas las cosas. Luego, que tengas salud física, mental y espiritual. Tu mente tiene que estar sanada, tener un corazón de fe, físicamente también sano para poder buscar a Dios. Que seas sanado, que tengas salud. Y dice: así como prospera tu alma, conforme tu vida espiritual sube, conforme tu relación con Dios, nuestra relación con Dios sube, entonces tendremos sanidad física, mental y espiritual, y tendremos prosperidad en todas las cosas. Lo primero es primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que es que Dios obre con su justicia a su momento, a su tiempo, a tu favor, y las demás cosas, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dale el aplauso al Señor. ¿Qué es todas las demás cosas? ¿Qué es todas? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué hay? ¿A dónde hay respuestas que no has recibido? Busca con todo tu corazón. Busquemos con todo nuestro corazón al Señor, y lo demás vendrá por añadidura. Verso 3 dice: pues mucho me regocijé, está hablando el apóstol Juan, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Hay gente que me dice, aquí le está diciendo Juan a su discípulo, el gallo se llamaba, era su gallo, como un gallo que nosotros tenemos por ahí, que le decimos gallo a un brother. Era su gallo, el discípulo gallo. Me dan testimonio de que estás en la verdad, que no te mueves a la mentira, que caminas en el evangelio del reino. Verso 4: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mejor respuesta y bendición y alegría para un pastor, para un siervo de Dios, que ver que nuestros hijos naturales y que nuestros hijos espirituales andan y caminan y viven en la verdad, en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la verdad. Entonces, mis hermanos, la prosperidad vendrá, por supuesto que vendrá, en todas las áreas de nuestra vida, pero lo espiritual es primero. Por eso estamos aquí hoy en casa, por eso vamos a los grupos en casa, por eso tomamos el encuentro, porque lo primero es primero, buscar con todo nuestro corazón. Dice el Señor: me van a buscar y me van a encontrar. ¿Y saben por qué me van a encontrar? Porque me van a buscar de todo su corazón. Lo vamos a encontrar. Es tiempo de meternos más al río de Dios, al poder de su Espíritu, y Él por añadidura traerá respuesta en todas las demás áreas. Cierra tus ojos. Hay cosas que Dios me muestra que no se te resuelven, que no ves la salida, pero hoy te está diciendo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando eres débil, ahí puedes ser fuerte por la gracia de Jesucristo nuestro Salvador. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque podemos comprobar cada día, cada paso que damos, cómo tú estás al pendiente de nosotros para ayudarnos. Y hoy nos das una palabra, hoy nos das un consejo muy claro, que tú vas a arreglar las cosas oscuras,
las que están muertas, las que están débiles, cosas que no están funcionando bien en nuestra vida. Primero tú vas a trabajar en eso. Lo demás, Señor, tú lo vas a resolver de una manera extraordinaria y maravillosa. Nos vamos a quedar asombrados de cómo tú traes respuesta a nuestras vidas. Por eso, Señor, el día de hoy tú estás viendo el corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas y les estás diciendo: no temas, no desmayes, yo estoy contigo, siempre te sustentaré con la mano derecha de mi justicia. Siempre te sustentaré, no tengas temor. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos sentir tu unción, tu presencia, abrazándonos y mostrándonos, Señor, que no estamos solos. Vamos a triunfar, vamos a ser más que vencedores en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Póngase de pie, adoremos al Señor.